Bendiciones a todos una vez más y bienvenidas a este tercer y última parte de nuestro primer módulo de este diplomado Escribe. Esperamos realmente que toda esta información que han estado recibiendo hasta ahora pueda ser de mucha, pero mucha ayuda para todos ustedes, que sea de bendición para el ministerio que ustedes están desarrollando. Hemos venido estudiando varias cosas hasta ahora. Comenzamos aprendiendo acerca de varios principios de interpretación importantes que fundamentan justamente nuestro entendimiento de las Escrituras. Luego pasamos a la segunda parte donde estuvimos reflexionando en la teología que encontramos en todas las Escrituras para que podamos tener un marco de referencia, un marco teológico que nos permita a nosotros fundamentar cualquier tipo de material literario que nosotros estamos produciendo dentro de los parámetros, dentro de los propósitos, dentro de la obra redentora que Dios ha estado haciendo en el mundo desde el principio. Y ahora finalmente en esta tercera parte de este módulo de investigación teológica vamos a sentar las bases prácticas, ¿verdad?, de lo que es el proceso de investigación, ¿no? Entonces, una vez que hemos reforzado lo que es la interpretación bíblica, que tenemos un panorama teológico que nos permite acercarnos al texto y pensar en nuestro material de una forma que conecte con la teología bíblica, ¿verdad? Entonces, pues vamos a aprender algunas herramientas, algunas técnicas, algunos recursos a los que podemos acceder para hacer un proceso de investigación de otras fuentes que nos permitan a nosotros también contrastar nuestros puntos de vista, nuestras posturas, que nos permita a nosotros entrar en el diálogo de lo que otras personas también han podido reflexionar, tal vez de los pasajes que nosotros estamos utilizando para crear nuestro material, la postura de otras personas respecto digamos, las propuestas o lo que nosotros estamos presentando en el material que estamos realizando, ya que una de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad?, en este módulo, desde la parte de la interpretación, es que debemos ser personas, como cristianos, debemos ser humildes y entender que nosotros no tenemos la última palabra en todo, ¿verdad? Y que siempre es importante escuchar a otras personas, ver qué piensan, ver qué han reflexionado respecto a lo que nosotros creemos también, y de esa manera poder filtrar nuestras propias propuestas, ¿no? Para presentar en nuestro material algo sólido, algo bien fundamentado, algo que yo mismo he reflexionado, que he investigado, de tal manera que ese material pueda cumplir el propósito, ¿no? Y entregar algo de calidad para las personas a las que estamos sirviendo a través de ese material. Entonces, en este módulo vamos a aprender algunos recursos, algunas técnicas, estrategias para realizar nuestro proceso de investigación, y que de esa manera podamos asegurarnos de presentar, de crear un material bien sólido a nivel de interpretación bíblica, a nivel de fundamentos teológicos y también a nivel de investigación. Entonces, vamos a conocer un poco de lo que vamos a estar aprendiendo en este módulo a continuación. Entonces, en este módulo de investigación teológica y uso de fuentes confiables, vamos a estar abarcando el siguiente contenido. Vamos a estar definiendo qué es la investigación teológica, vamos a estar definiendo algunos términos importantes. También vamos a estar comprendiendo cuáles son las etapas de la investigación. Vamos a compartir algunas estrategias de organización de formación investigada, estrategias de análisis también y algunas orientaciones ya para el trabajo final de este primer módulo. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es la investigación teológica. Podemos definir la investigación teológica como un proceso sistemático en el que buscamos, recopilamos y analizamos información de diferentes fuentes. En este caso, en el área teológica pueden ser fuentes bíblicas, históricas, doctrinales, pastorales, y la finalidad de investigar esta información es comprender justamente la revelación de Dios y su impacto en la vida de la comunidad cristiana, con el objetivo de comunicar un mensaje relevante y edificante para la iglesia en la actualidad. Al igual que cualquier otro tipo de investigación, ¿verdad? Hay similitudes, por eso ponemos acá que la investigación teológica es un proceso sistemático. Como en cualquier profesión o en cualquier área de investigación, todo proceso de investigación requiere de un sistema en el que nosotros justamente busquemos información, recopilemos esa información, la analicemos. Entonces, de alguna manera, la investigación teológica no es tan diferente a otros tipos de investigación. Si usted ha cursado alguna carrera, ¿verdad?, profesional en la universidad, seguramente tiene un poco de bagaje o de contexto respecto a lo que es la investigación, ¿verdad?, el proceso de investigación para realizar trabajos de investigación en la universidad.
Entonces, al igual que en cualquier otra carrera, ¿verdad? Pues la investigación teológica requiere de ese proceso, estrategias, metodología. Hay una metodología para investigar, para acceder a estos recursos que nos permitan a nosotros realizar los análisis posteriores. Entonces, en ese sentido, la investigación teológica es similar a otros tipos de investigación en el hecho de que responde a un proceso y es un proceso sistemático donde debemos pasar por diferentes etapas. Dentro de las diferencias entre lo que es la investigación teológica y la investigación tradicional, más que todo podemos centrarnos en el tipo de fuentes a las que accedemos, ¿verdad? Y también en el propósito, en el objetivo de esto. Si bien es cierto que es un proceso de investigación como otros, tal vez el objetivo al final es muy diferente, pues dependiendo de la carrera o del área de investigación que usted esté realizando a nivel secular, por así decirlo. Por supuesto que en la investigación teológica el objetivo tiene que ver con el mensaje de Dios, tiene que ver con conocer a Dios también, tiene que ver con cómo ese conocimiento de la revelación de Dios tiene implicaciones para la iglesia actualmente, ¿no? Entonces, no es simplemente una investigación que va con el objetivo o no debería ser una investigación que va solo con el objetivo de acceder a información o de tal vez descubrir algo novedoso simplemente, ¿no? Sino es un proceso que va con el objetivo de entender el mensaje de Dios y contextualizarlo, ¿verdad? Para que tenga relevancia, que sea edificante para la iglesia en la actualidad. Bien, ¿qué abarca este proceso de investigación teológica? Bueno, en primer lugar, identificar y revisar críticamente fuentes bíblicas, históricas, litúrgicas, doctrinales, pastorales. Esto va a depender muchísimo del tema que a nosotros nos interesa investigar, ¿verdad? Número dos, interpretar las escrituras a la luz de la tradición y la experiencia religiosa. Con esto nos referimos a que la Biblia no nos pertenece a nosotros nada más. Nosotros no somos los únicos que estamos reflexionando en ella, buscando cosas que sean relevantes para nuestras iglesias hoy, ¿no? Sino que la escritura ha sido parte de nuestra historia durante muchísimos años, muchísimos siglos, y eso quiere decir que ha sido objeto de interpretación, de análisis durante muchos años, y nosotros no podemos pensar, ¿verdad?, que somos únicos en nuestro acercamiento a la Biblia, sino que debemos entender que necesitamos acceder a lo que otras personas han propuesto, han analizado, han reflexionado también de las escrituras, para justamente ponerlo en contraste con lo que nosotros estamos haciendo. Número tres, reflexionar sobre la revelación de Dios, su impacto en la ética, la misión y la vida de la comunidad cristiana. Entonces, nuestro objetivo final, ¿verdad?, es cómo este mensaje, cómo digamos, esta información a la que nosotros estamos procesando va a ser de utilidad para la iglesia en el día de hoy. Y finalmente, pues comunicar un mensaje claro y relevante para la comunidad de fe en la actualidad. Es decir, no es algo que solamente puede quedar en nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestra mente. Mira qué bonito esto que estoy descubriendo, que estoy analizando, sino, ok, ahora que hemos llegado a conclusiones que pueden ser de edificación y de bendición para la iglesia, ¿cómo comunicamos ese mensaje? Entonces, la comunicación es la parte final de ese proceso de investigación para que pueda ser relevante. Entonces, podemos dividir el proceso de investigación en cinco etapas principales, que son las que vamos a estar analizando en esta última unidad. Y bueno, en la clase de hoy vamos a estar abarcando las dos primeras, que son el paso número 1, buscar dirección; el paso número 2, juntar información; paso número 3, comprender el problema; el 4, entrando en la discusión; y el quinto, estableciendo posición. Entonces, pensando una vez más la investigación como un proceso sistemático, el primer paso que vamos a dar es buscar dirección en cuanto al tema que nosotros queremos investigar. Y el segundo paso es juntar la información que necesitamos leer, analizar, justamente para procesar la información y comprender el tema que nosotros estamos queriendo abarcar. Entonces, en esta clase del día de hoy estaremos analizando las dos primeras, y para la siguiente semana quedamos con las siguientes tres. Antes de pasar específicamente a las etapas de la investigación, vamos a hacer alguna definición de términos importantes, ¿verdad? Que pues son necesarios para el lenguaje que vamos a estar utilizando en las siguientes etapas. Es decir, cuando estemos entrando ya en cada uno de los pasos, ¿verdad? Algunos de estos términos vamos a estarlo usando, y es importante que los tengamos definidos desde el principio.
El primer término que queremos definir en esta clase es el término fuentes primarias. Con fuentes primarias nos referimos a todo aquel material original que contiene directamente el objeto de estudio o el objeto de estudio del tema que nosotros estamos investigando, el fenómeno de interés, y esta fuente no tiene ningún tipo de interpretación y no cuenta con ningún análisis de tercero. Es el material original, por eso la palabra original es importante. Ahorita vamos a ver como un ejemplo para tenerlo un poco más claro, pero digamos, eh, cuando hablamos del objeto de estudio, hablamos de que el tema que nosotros estamos investigando está propiamente en ese documento, en esa fuente. Pensemos, por ejemplo, en que usted de repente tiene interés en estudiar cómo era la liturgia de la iglesia del primer siglo, por ejemplo. Entonces, una fuente primaria tendría que ser un material original. Eso estaríamos hablando de tal vez un documento escrito por personas, hermanos de la iglesia primitiva, con cantos específicos de ese momento, con tal vez sermones predicados en ese momento. Entonces, es directamente el documento, ¿no? de la fuente original. Por eso se llama fuente primaria, porque es directamente lo que a nosotros nos interesa saber de la persona que a nosotros nos interesa. En investigación teológica, una fuente primaria pudiera ser un texto, pudiera ser un documento. Cuando hablamos de un texto, podemos referirnos, por ejemplo, a las cartas del Nuevo Testamento, a los libros de la Biblia. Son textos, ¿verdad? Y son documentos que provienen directamente de la mano de la comunidad que a nosotros nos interesa investigar o de la que nosotros queremos aprender. Puede ser un artefacto también que proviene de ese contexto histórico, de esa tradición, de la comunidad que estamos estudiando o del periodo que se está estudiando. Y todo esto ofrece evidencia directa sobre ciertas creencias, prácticas, doctrinas o experiencias religiosas de esa época o grupo. Entonces, por eso cuando usted tiene acceso a, por ejemplo, a documentos arqueológicos o descubrimientos arqueológicos, sería la mejor forma de decirlo, descubrimientos arqueológicos, usted se va a encontrar con mucha información, ¿verdad? De muchos descubrimientos arqueológicos a lo largo de los siglos, que son fuentes primarias de información. ¿Por qué? Porque nos dan directamente detalles, ¿verdad? De repente una carta que se consiguió en X siglo nos muestra un poco de cómo vivía la gente en ese contexto, por ejemplo, o qué creían en ese momento. Entonces, esas son fuentes primarias. Sin embargo, la fuente primaria se va a ir adaptando dependiendo de cuál sea su objeto de estudio y del tiempo en el que esté ese objeto de estudio. Por ejemplo, hoy día, si usted decide estudiar, en este caso, cómo es la liturgia de la iglesia en la que usted en la que usted se congrega, entonces su fuente primaria ya no puede ser un documento del primer siglo, un descubrimiento arqueológico del primer siglo, ¿no? Ahora su fuente primaria es su iglesia, la congregación, la comunidad a la que usted desea investigar. Entonces, la fuente primaria es la comunidad, del objeto, las personas, los documentos directamente de los cuales nosotros queremos obtener información y analizar. Em, entonces, dentro de las fuentes primarias, en este caso, en la investigación teológica, que tiene que ver directamente con el texto sagrado, ¿verdad? Con tradiciones, con doctrinas, podemos encontrarnos con algunas fuentes primarias como textos sagrados y doctrinales. Aquí la Biblia propiamente es una fuente primaria de información para nosotros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. em, y especialmente si podemos tener acceso a la Biblia dentro del el idioma original en el que fue escrito, pues también ayuda bastante. No es que sea obligatorio, pero ayuda muchísimo. También, digamos, a nivel contextual histórico, contextual de investigación, también tenemos textos apócrifos o deuterocanónicos que son relevantes para comprender una tradición en particular, como por ejemplo los textos de los Esenios, el Pastor de Hermas y así, como son documentos que fueron conseguidos o encontrados a nivel arqueológico posteriormente y que nos permiten a nosotros reconstruir, por ejemplo, cómo comprender mejor cómo era la cultura interpretativa, por ejemplo, de los judíos en el primer siglo. Las escrituras hebreas, griegas, latinas antiguas también pueden ser fuentes primarias.
documentos, manuscritos y comunidades religiosas, por ejemplo, cartas, actas, decretos, concilios, manuscritos litúrgicos, sermones, comentarios en su versión original. Entonces, son tipos de documentos que, una vez más, dependiendo del tema que nosotros queramos investigar, podemos encontrarnos con fuentes primarias como esta. También evidencias arqueológicas formales como inscripciones, epitafios, arte, iconografía, objetos de cultos, que en su momento pues revelan prácticas, creencias de una comunidad en específico. Bien, el segundo tipo de fuentes son las fuentes secundarias. Estas fuentes podemos definirlas como un material que interpreta, analiza, sintetiza o contextualiza información que proviene de las fuentes primarias. En investigación teológica, las fuentes secundarias no contienen el material original de la tradición o del periodo estudiado, sino la lectura, evaluación y explicación de ese material por parte de otros autores. Entonces, fíjense que la fuente primaria es directamente el objeto de estudio que nos aporta información, el cual nosotros queremos analizar, pero la fuente secundaria ya es una persona o un grupo de personas que fueron a las fuentes primarias, las analizaron, las estudiaron y dieron su interpretación de esa información. ¿Ok? Entonces ellos procesan esa información y ahora la interpretan, la comunican, dan su análisis, tratan de contextualizar el significado de esa fuente primaria y pues la exponen en otro contexto, ¿no? Entonces ya es un material explicado, analizado, contiene un proceso de sintetización de la información y de contextualización. Entonces por eso se convierte en una fuente secundaria, porque ya el que me está dando la información, ¿verdad? Es una segunda persona. Es una segunda persona. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Imagínense que que hay tres personas. Hay tres personas y usted necesita corroborar una información. Esa información es, por ejemplo, ¿qué dijo? Vamos a poner que las tres personas son José, María y Pedro, ¿verdad? Y usted necesita saber qué dijo José sobre una comida, si le gustó o no le gustó la comida. Entonces, la fuente primaria es José. Usted va directamente a José y le pregunta a José, ¿te gustó la comida? Y José le va a decir, sí, sí me gustó, no me gustó, por esto, por lo otro, ¿verdad? Eso es una fuente primaria. Directamente usted se acerca a la persona a que a usted le interesa saber y de esa manera recibe la información. Una fuente secundaria sería María, porque resulta que María escuchó que José dijo que le había gustado la comida, ¿verdad? Entonces, pero usted no tiene acceso a María, a José. Entonces, no puede llamarlo, no tiene forma de comunicarse, pero se consigue con María. Y entonces usted le dice, María, quiero preguntarte qué le pareció la comida a José. Entonces, María te va a decir, bueno, pues yo escuché que José dijo que le gustó la comida. Entonces, María es una fuente secundaria porque no es directamente la persona, el objeto de estudio, no es el objeto de investigación, pero ella escuchó algo de José, procesó la información y te la sintetizó y te dijo, bueno, pues yo escuché que sí le había gustado. No te da más detalles, no te dice todo, ¿verdad? Pero al menos te da una información. Entonces esa es una fuente secundaria. En este contexto de investigación teológica podemos definir las fuentes secundarias como algunos comentarios y monografías ya sobre textos sagrados, sobre la Biblia específicamente, comentarios bíblicos que ya interpretan libros, cartas completas, pasajes específicos. También ya han pasado por un proceso de exégesis, hablan acerca de la historia, la interpretación de los pasajes, también de variaciones doctrinales. Podemos encontrar monografías o tesis, ¿verdad?, sobre doctrinas en particular, que ya sintetizan textos primarios que encontramos en las escrituras y que también sintetizan debates teológicos que se han dado en otros tiempos. También podemos conseguir artículos académicos, ensayos. Estos artículos los encontramos en revistas teológicas que revisan, comparan y discuten enfoques doctrinales históricos o pastorales. También ensayos críticos sobre tradiciones religiosas, libros o historias de teología, que estas son obras que trazan, en este caso ya la evolución de una doctrina o práctica en específico, analizando contextos y fuentes primarias. Entonces, estos son algunos tipos de documentos que pudieran funcionar, ¿verdad?, como fuentes secundarias. Una vez más, todo esto depende de qué es lo que a mí me interesa investigar respecto al tema. En qué punto, porque cualquiera de estas fuentes secundarias se puede convertir en una fuente primaria si yo cambio mi objeto de estudio.
Pero digamos, esto es como una referencia de qué tipo de documentos a los que podríamos acceder nosotros como fuente secundaria si nuestro objeto de estudio es la Biblia. ¿Sí? Si nuestro objeto de estudio es la Biblia, entonces estos automáticamente se convierten en fuentes secundarias de investigación. Bien, y finalmente tenemos las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son un material que sintetiza, resume o compila información proveniente principalmente de fuentes primarias y secundarias. No ofrece evidencia original, sino que nos da una visión general, una guía o interpretación basada en trabajos previos. Digamos, en investigación teológica, estas fuentes terciarias ayudan a situar temas, orientar la lectura y facilitar el acceso a una amplia gama de fuentes, pero no deben usarse como única base para afirmaciones teológicas o metodológicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos basar nuestra investigación o nuestras propuestas, nuestras conclusiones en lo que las fuentes terciarias digan, sino que simplemente las vamos a usar como un medio para acceder a otras fuentes. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Volviendo al ejemplo de las tres personas, ¿verdad? En este caso, la fuente terciaria sería Pedro, ¿verdad? Imaginemos que ya no tuvimos acceso a María, ¿verdad? No tuvimos acceso a María, eh, pero queríamos saber qué le pareció en este caso a José la comida. Y resulta que Pedro escuchó cuando José y María estaban hablando. Y esa tercera persona, ¿verdad? Nosotros le preguntamos, hey, por casualidad tú sabrás si a José le gustó la comida. Y él te va a decir, bueno, pues mira que yo escuché que José le dijo a María que sí le había gustado. Entonces se convierte en una fuente terciaria que te procesa una información, ¿verdad? Aunque él no es directamente el objeto de estudio y no estuvo investigando propiamente a José, sino que escuchó la conversación entre ellos dos, perdón, y pues se coló ahí en la conversación, ¿no? Entonces, solo es un ejemplo bien superficial, ¿verdad? Más o menos para que podamos entenderlo. Eh, Dentro de las fuentes terciarias vamos a encontrarnos con enciclopedias, diccionarios bíblicos, handbooks teológicos o guías teológicas, que básicamente lo que hacen es compilar, resumir lo que otros han dicho sobre la Biblia. Entonces, no es una propuesta directamente o una interpretación directamente de la Escritura, sino que ellos ven lo que otros han dicho, lo resumen, lo sintetizan, lo agrupan, lo comparan, ¿verdad? De tal manera que tengas una fuente en la que tú puedas ver qué es lo que otras personas han concluido, han reflexionado acerca de X o Y tema teológico y las diferentes posturas que hay sobre un tema, por ejemplo. Entonces, también encontramos resúmenes críticos, guías de lectura, como libros que recogen los temas principales o las posiciones principales respecto a un tema doctrinal, por ejemplo. Entonces, el libro no te va a presentar una postura específica, no va a abarcar un tema específico, sino que te va a decir, bueno, mira, respecto a este tema hay 5 posturas y estos son los principales defensores de cada postura. Entonces, eso es una fuente terciaria, porque te dice lo que otros han dicho o las conclusiones de otros, comparándolas y sintetizándolas. Entonces, para volver a hacerlo más gráfico, ¿verdad? Supongamos que usted decide que quiere crear un material literario donde quiere hablar acerca del reino de Dios en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Entonces, ese es el tema o el tema general que usted quiere abarcar o con el que usted quiere trabajar, ¿verdad? Noten que ese tema, ¿verdad? Me permite a mí identificar en primer lugar mi fuente primaria. Si yo quiero saber cuál es el papel del reino de Dios en el Evangelio de Marcos, pues a quien yo tengo que ir es a Marcos. Es decir, como el ejemplo de José, María y Pedro, ¿verdad? José es de quien yo quiero saber si le gustó la comida o no, ¿verdad? Entonces voy a José y le pregunto, José, ¿te gustó la comida? ¿Sí o no? Entonces en este caso Marcos es nuestro José. Si yo quiero saber qué es lo que Marcos propone sobre el reino de Dios, entonces tengo que ir a Marcos, al Evangelio de Marcos, y preguntarle a Marcos,
Ahora tengo que ir a Marcos, analizarlo, reflexionarlo y ver qué es lo que Marcos afirma o propone, dice o no dice sobre el reino de Dios en su evangelio. Entonces, por eso Marcos se convierte en mi fuente primaria. Eh, Fuentes secundarias sería nuestra María en este ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues María, en este caso nuestras fuentes secundarias, son personas que han ido a Marcos, han estudiado Marcos, han leído Marcos, han reflexionado sobre Marcos, han propuesto temas sobre Marcos, y han trabajado en su propia investigación sobre el Evangelio de Marcos y han creado materiales como comentarios sobre el Evangelio, artículos académicos que están relacionados con el tema, ¿verdad? Entonces son personas que ya han hecho un trabajo previo a nosotros y son esas fuentes secundarias. Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque primero, pues saber que yo como investigador, mi principal objetivo es tener acceso a la fuente primaria. Y luego vamos a ver qué vamos a hacer con las fuentes secundarias, que también son importantes, ¿verdad? Especialmente porque, a diferencia del ejemplo de José María y Pedro, ¿verdad? Hoy nosotros no tenemos acceso directamente a Marcos, que en teoría sería la fuente primaria, ¿verdad? Porque sería la persona que lo escribió. Pero tenemos acceso al documento. Entonces, como no tenemos acceso a Marcos, ¿verdad? Pues no podemos realmente acercarnos a él y preguntarle todos los detalles que quisiéramos. Pero tenemos acceso al documento. Entonces, la fuente secundaria juega un papel importante y luego vamos a ver en la siguiente parte cuál es el papel que juega. Pero por ahora entender que los comentarios, los artículos académicos, monografías que hayan hecho acerca del Evangelio de Marcos se convierten entonces en mi fuente secundaria. Y finalmente tendríamos fuentes terciarias que serían artículos sobre temas relacionados al Evangelio de Marcos, pero no directamente que abarcan el tema de Marcos, diccionarios o compendios bíblicos y teológicos que nos resumen ciertas cosas, ciertos aspectos del Evangelio de Marcos o ciertas posturas, propuestas que han hecho comentaristas, estudiosos del Evangelio en otros contextos y estos documentos los resumen, los agrupan, ¿verdad? Para que nosotros sepamos qué han propuesto otras personas respecto a Marcos. Entonces, por eso se convierte en mi fuente terciaria. Sería el Pedro de nuestro ejemplo, ¿verdad? Que el Pedro que escuchó que ellos dijeron digamos, que Marcos dijo. Entonces, por eso es una fuente terciaria. Una vez más, para cerrar entonces con esta parte, nuestras fuentes primarias son las personas a las que directamente nos interesa preguntarle. La fuente secundaria sería la persona que escuchó de la persona que a nosotros nos interesa. Y la fuente terciaria sería la persona que escuchó de la persona que escuchó a la persona que a nosotros nos interesa. De tal manera que en investigación teológica es muy importante tener esto presente, ya que nuestro principal objetivo es trabajar directamente con las fuentes primarias de investigación. Otro término importante que necesitamos definir son las fuentes académicas. Una fuente académica es aquella fuente que cumple con dos características principales. Número uno, ha pasado por un proceso de revisión por pares, es decir, que no es un documento publicado a título personal, ¿verdad? Como que yo diga, bueno, pues aquí tengo, yo escribí aquí no sé, una exégesis del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y este es mi exégesis y aquí está, ¿verdad? Que no quiere decir que no sea una buena exégesis o que esté mala, solo quiere decir que no ha pasado por un proceso de revisión. Es decir, otras personas con la misma formación académica o mejor aún con formación académica superior a la mía, que revisen el contenido para ver si lo que yo estoy proponiendo es correcto o hay elementos que no están muy bien. Entonces, no necesariamente siempre tienen que estar de acuerdo los que revisan, pero al menos tienen que autorizar el hecho de que mi proceso de investigación y mis reflexiones son, digamos, han pasado por un buen proceso. No ha sido simplemente algo que yo me senté a escribir porque pues, así lo quise. Y número dos, tiene que ser una fuente que tenga interacción con otras fuentes académicas, es decir, no solamente presenta su propia postura, sino que interactúa con otras fuentes, que han analizado el mismo tema, un tema similar, para contrarrestar y analizar lo que otros han dicho respecto a ese mismo tema.